She was 23 when we got married, I was 25. We knew each other for about a year before we got married. Her parents are good people, and they love me like their own son. My parents loved her as well. I just graduated from college at the time with a master's degree in engineering. She had a degree in psychology, and it seemed like the only thing she got out of her degree was to manipulate me. Before we got married, she was the perfect girlfriend, no red flag whatsoever. I thought she was a unicorn, virgin, great family values, great cook, cleans. Even now in her late 40s she looks like she is in her mid-30s, an all-American girl. Everybody loves her. Her smile brightens up the room. She can look at someone and has a gift that she can know 90% about them and make an assessment. She is good at reading body language like no one I have ever seen before. I remember on our wedding day, watching her as she walks towards the altar thinking how lucky I was to have her, thinking she was the best thing that have ever happened to me. Now I am not so sure. I really don't know how things would have gone so wrong. In the beginning everything was perfect. She even lost her V card on our honeymoon together. I was her first, she was my second. 9 months after our wedding she gave birth to our now 25-year-old son. We had 2 daughters after that. About 10 years after our youngest was born she became really close with one of my former clients. My wife's area of interest is in charity work, so when my former client told me about the charity project that he was working on to benefit his community, I mentioned that my wife works with non-profit organization as well. He suggested an introduction to build his network and I made the biggest mistake of my life by introducing him to my wife. In situations like that most men wouldn't think anything of it. You wouldn't think your wife would end up being unfaithful. Heck, I trusted her. She was the love of my life. She is not that type of woman. When I told my wife that my client was looking for volunteers to work part-time on his charity organization that he opened as a side project to help build schools and educate youth in his community, she volunteered to work for him. I didn't tell her because I wanted her to volunteer. I was just making a conversation and didn't think she would be interested because I thought she had her hands full with other volunteer work and taking care of the household. As time went on, she became really close to him and went to work on his charity organization. At some point she quit, because she suspected that there was something sketchy about his charity organization, but they later reconcile. At least that was the story she told me. I should have suspected that something wasn't right about their relationship, but I was too blind to see it. I mean, I didn't find anything remarkable about him. In terms of looks he was shorter than me. I am better looking, although he is about 10 years younger, very energetic, and motivated. He had a heavy accent, and was an immigrant from Pakistan, and he is a Muslim, whom once had 2 wives but one of his wives passed away, so he now had 1. Maybe I was naive, but I didn't think my wife, a blonde hair, blue eye, all-American girl, would be remotely into somebody like that. She is the type that would go on about how polygamy is oppressive to women, face covering is a weapon of control, etc., etc. I thought she saw him as a charity case. Although he is a hard-working man, I will give him that. His wealth doesn't come close to mine. I would consider him a middle class, which is not a bad thing. Hence, I saw him as no threat at all. He must have seen my wife as a perfect candidate because she is very social and well-connected and would help him host charity events and fundraise using her connections. She made little money from that and her many other charity organizations because they were non-profit, so I was the sole breadwinner of the household, and I have done very well for myself. I thought it was odd for her to be spending so much time with him, but there is always an excuse or reason. Once again, didn't suspect anything because my wife is a good liar. She had my number and know how to manipulate me, to believe in whatever she says, so I saw this as one of her pet projects. When she is not doing any charity work, she is primarily a stay-at-home mom, so I rationalized that it would be beneficial to use that as pastime. Fast forward 6 years that she has been working with this man, let's call him Ahmed. I noticed that her attitude and behavior slowly change. I am a mild-mannered person and would let her get her way on things rather than stand my ground. I am the kind that believed that a happy wife is a happy life, but in my wife's case, if you gave my wife a foot, she would take a mile. Slowly, our bedroom sex dried up to non-existent. Within the last 2 years I find myself begging her for sex and she flat out refuses. I also noticed that she wasn't doing chores around the house like she used to. It didn't happen all of a sudden, but it was just a gradual process. Things like cleaning the house, making dinner, household activities were left undone. Also, she could spend time on the charity work with this fellow, and hang out with friends. When I brought this to her concern, she will get very defensive, and we would have a big fight about it. It has gotten to the point where I avoid confrontation with her. She won that battle because I decided to hire a maid, so now I have an expensive house with a maid and a stay-at-home wife that does nothing but work on a god knows what charity organization for this shady guy, and dead bedroom. Slowly she became more assertive in the relationship with having things her way.
I could fight back, but I didn't have the energy or the will. I just let her have her way in the name of peace. I was too busy focused on other things that I thought were more important. I was trying to build and keep our wealth, so I worked non-stop. We used to go out on date night, try new restaurants and other exciting things, which was mostly all her idea. I just tagged along. She couldn't do without those things, but after she started working for him I noticed that she stopped asking me to join her for all those things. At first I didn't really care much because I was kind of an introverted person and enjoy my quiet time. Her excuse was that she was going out with friends and hosting more volunteer events. Then 3 years ago was when they had a falling out because she thought the charity organization was shady. She said that she would stop working with him. I didn't care to get much detail about the shadiness because at that time he was no longer my client and I trust my wife's judgment about it, but strangely enough about 2.5 years ago they reconciled. I didn't press her about the shadiness of the business, and she brushed it aside saying that they ironed things out and now they are totally legit. She was like, "Nothing to see here." I was like, "Great." Then within the 3 weeks of the reconciliation period, she had a 1-week business trip overseas with someone she claimed was an advocacy director and they were meeting some foreign dignitaries to build their network. I looked into it, and sure enough the city she claimed to be going to had some kind of an international event going on. I didn't drop her at the airport, so I don't know if she went where she said she did. She was really into the trip, and I was happy for her. I had no reason to suspect any mischief, although I found it strange, but I still fully trusted her. Fast forward to 2018, we had a huge fight sometime in June 2018. We had a tension in the marriage, because I felt like she wasn't performing her wifely duties, she was too involved with side projects, and it almost led to a divorce. She became very bitter and completely nasty towards me into the fall around November 2018. I should mention that during the 5 to 6 years she worked with him our sex life slowly declined until 2 years ago when she completely refused to be intimate with me. Our sex life was never great as she had no experience and she kept rejecting me. I thought she was asexual, and after having to pressure her for 2 years and getting it when she feels like it after weeks on me pleading and procrastinating, I gave up, and realized that I may have to live with the hand I was dealt with, literally. So, I focused on my work and my kids. I gained a lot of weight cause I was miserable, eating and drinking, and gained 50+ pounds. I felt unattractive and felt terrible. Around early 2019 she told me she was unhappy and that she no longer felt like she was in love with me. I asked her if there was someone else or if she has been having an affair, and she emphatically said no. She claimed that I was not the same person she fell in love with long ago, that I have changed. She said I wasn't trying hard anymore. She complained that I wasn't taking her out and doing things together with her and that we were drifting apart. I told her that she has been rejecting any romantic gesture in the bedroom and that have caused me to focus on my work and kids, but I promised to do better and to spend more time together. I even suggested that we try marriage counseling and maybe take more vacations together. The following day, after she told me that she wasn't happy with the marriage, I made some effort to spend more time with her. I started doing random romantic gestures like bringing her flowers, taking her to her favorite restaurant, but it was still difficult for her to be intimate with me. I thought I was doing something wrong. I tried many relationship books, but all were garbage. Until I read The Married Man's Sex Life Primer by Athol K. It breaks down women's sexual behavior and offer practical tools of playful, sexy, and romantic moves women will find charming and engaging, and it completely opened my eyes. Mostly in terms of evolutional psychology of women. After reading the book I became more aware, especially about relationship dynamics and reason why female fall out of love, which led me to be suspicious that my wife may be having an affair based on her behavior and characteristics pointed out in the book. Behavior that she has been doing for years, but I never thought twice about it. She would awkwardly hide her phone when texting, run to the other room to pick up a phone call, lie unnecessary, and go missing for hours. I started journaling and keeping track of what she did, where she said she went, and what we said to each other. I did this for 8 months. In late 2019, I started working out and up to now lost over 40 pounds, and I'm in better shape now than when we got married. Around September 2019, she was working on her laptop in bed. She decided to go take a shower, left her laptop open. I took that opportunity to search through her browsing history and email. I felt guilty, but this was the opportunity I had been waiting for. I had some unanswered questions, like details about the 1-week overseas trip she took, times that she went missing and wouldn't answer her phone and was unaccounted for. I needed to confirm some of the things she told me that I knew was a lie. I came across some very surprising searches, found out that she took a trip to a tropical island and romantic getaways right about 2.5 years ago, and not to the city she claimed to have went to. I wondered who she was going on this romantic trip with, still didn't suspect that it was with Ahmed. That was how clueless I was.
That night I was 90% sure she was having an affair. I felt like I have probable cause to dive in deeper. About a week or two later I managed to get access to her phone when it was unlocked, ran to the bathroom with it without her noticing. I looked through her text message, and saw a name I didn't recognize that she frequently texts to. I took screenshots of as much text messages as I could, would have taken more but she started looking for her phone. I could hear her screaming about it from where I was in the bathroom. I texted all the pictures to myself and deleted the screenshot from her phone and evidence that I sent it to my phone. I returned her phone back to her and she didn't suspect anything. Later I went through the text messages. It wasn't clear whether there was an affair going on, but there were definite signs of affection and romantic gesture, meet up at restaurant and hotels, but still there was a room for her to claim that it was all business meetings, which is what she did when I confronted her. I confronted her and the first words out of her mouth was, "Tell me what you know." She was more concerned about how I found out than how it made me feel. I was stupid enough to reveal to her how I found out because it caused her to hide her phone, and everything went underground. She was able to explain her way out of everything. I have to admit that she had my number. She had a way to convincing and gaslighting me to believe her BS. She denied everything and came up with a crazy explanation. That night, she initiated intimacy, something she had never done in over 2 years, almost like a magician final act of deception. I chose to believe her but still watched her like a hawk. In the beginning of October, she said she had to go find herself and go out with friends and possibly take a vacation on her own, which was unusual. I asked her a question which she flat out lied to me, and then the game was on. I caught her lying to me almost daily and it was heartbreaking as I never once questioned her fidelity before. Everything was happening so fast. Looking back, I wanted to believe her. I wanted to rationalize that it was just one big misunderstanding. I accepted her lie because I didn't want to believe that it was over. End of June, pandemic restrictions started lifting and she starts going out with friends. She was going out every day, doing it a little too much, so I decided to buy and install a voice-activated recorder in her vehicle. Within a week I not only confirmed her affair, but I also confirmed that she was having an affair with that scumbag Ahmed. This man was not only married, but he also wanted my wife to replace his deceased second wife, and she was entertaining the idea. I couldn't believe what I was hearing. I could tell from her voice that she enjoys the idea and encouraged him, like some sort of strange foreplay. It was devastating hearing how she talked to him, and to top it all off I heard them having sex in the back seat of her vehicle. My whole life felt like it was imploding. I had to listen to the audio 3 times before my brain believed they were actually having sex. I have never heard her moan like that in 6 effing years, and there she was, having sex like a cheap skank with a guy that wishes that she was his second wife. I didn't understand how a mother of 3 children, an outstanding member of the community, a Christian woman, would reduce and demean herself to such lows. I was so devastated I confronted her about it when she came home that evening. She was caught off guard. No excuse this time. I had the sex recording playing on the speakers. She wanted me to turn it off because people would hear it. She admitted to everything, begging for forgiveness. That was when it dawned on me that she had no respect for me in this relationship. I asked her how long this had been going on, and she lied again, saying that it only started a few months ago. I told her that I don't believe her because it's been almost 8 months since I found those text messages that she lied about. Then she changed her story that it's been going on for only about a year. I told her that we should separate and figure things out. She pleaded with me, saying that I was partly to blame because I was too focused on work and that I was the one that introduced him to her. She told me how the separation would devastate the family and shame us to the entire community. She knew exactly what to say to manipulate me. I took pride in myself as a perfect married man. I had a good standing in the community. Everyone looked up to me. If a word of this gets out, the embarrassment would not only be shared by her, but it would also be on me too, as well as my kids. I felt like I was dealing with the manipulative narcissist who cares for nobody but herself. I threatened to separate from her, but at the end of the day, I failed to pull the trigger. Although I never forgave her despite her pleading, I thought she would change. She told me that she still loves me. Another way I rationalized staying with her in my mind was that my youngest daughter was about to turn 18. After she goes to college, then I would be free to divorce her, which made sense at that time, but in hindsight was a terrible idea. The first week of August we spent 3 to 5 hours a day talking like we never have in our entire history together. We had discussions about things we never discussed before, our thoughts, feelings, sex fantasies, etc. She initiated sex almost every day, something she had never done in years. She was highly sexual on how she spoke to me, and this went on for weeks. I am not stupid. I know she is trying to manipulate me, but still the line was blurry. I wanted to believe that it was real. I was extremely infatuated towards her and found it odd I would feel this way.
Then second week of August we went to couples counseling where I made it clear that she needed to end it with a fair partner and go no contact with him, but apparently, he was and still is out of the country. I told her I am going to tell his wife, but she pleaded not to as she didn't want to affect his kids. Long story short, I believe she had a 6 or 5 years affair with Ahmed before his second wife passed away. He tried to convince my wife to be his third wife. When she refused, he got married, had a bunch of kids. They broke it off 3 years ago for some reason. I don't know if the story about the charity being shady is true, or if it was some ruse to throw me off, but the affair started back 2.5 years ago when he kept calling her for months and she finally responded. He apologized to her, then they got together, and for over 2 years now they have been having unprotected sex. It could have been in the past as well, but she says it was protected, which I am not sure I believe. She also admits to BJ but not taking it from the back. Although I was trying everything I could to reconcile, I should have known better because I was codependent on someone that added no value to my life. I really tried to forgive her, but deep inside I knew she would never be the innocent traditional virtues woman I used to think she was. We would be spending time together and I will get trigger and just blow up. I felt like this whole thing was a bad dream that I can't wake up from. Her cheating has wounded me psychologically, and trying to reconcile with her was like putting a band-aid on a broken kneecap. This past weekend, she told me she was going to be honest with me because I confronted her with all the lies she has been telling me. I told her I need access to her phone as she told me he contacted her and she told him they need to talk in person to end it, but when I asked her to see the message thread, she said she deleted it. She also said that I need to trust her to build back the relationship because she is now telling me the truth. I told her I can't just trust her blindly as she has been lying to me for 6 years and wouldn't even admit to when the affair started. Almost everything I know about the affair I have to find it out myself. She wanted everything done her way and I am drawing the line. I have been very cold to her the last few days as a result, and she has noticed. She hopes we can get past this and live happily the rest of our lives, but she doesn't know how badly this has affected me. She said she is very relieved this came out, but she never told me. I had to play detective to find out. I had her get tested for STDs and looks like everything came back okay, but we just had a little bit of a cancer scare which we are dealing with her, and I also had myself checked out as well. I told her that if she was unhappy when she started the affair, she should have just divorced me instead of being a coward. She said she didn't want to hurt me and the kids, but I said, when you were about to screw him, did you think about hurting me? She said she made the biggest mistake of her life. I said, no, you made hundreds of choices to be deceptive, you didn't make one mistake. I think if she had a one-night stand I could probably see it, but this woman made years of lies early on and then the past 2.5 years again with the same person. Who knows if she had other affairs in between, although she denied it when questioned. To make matters worse, she denied it to me while doing it with him. All the while I was thinking she was asexual, while she spread herself open for him. From the outside everyone thinks we have the perfect marriage, top 1% income, great kids, multi-million-dollar house in one of the best areas in the country, great vacations, high-end vehicles, etc. In the end I am empty inside, because what I really wanted was my wife and I could never have her, no matter what or how much I spent. This led me to overeating and alcoholism and a slippery slope as a result of her non-transparency. This weekend I am heavily leaning towards divorce, and I have set up a meeting with a lawyer in a week. I still have many decades to live, and I know I am the prize here, and she is starting to age. I am now in the best shape of my life and getting better. Although I still truly love her, I am disgusted by her and don't think I can ever trust her again. The innocence of our marriage has been destroyed and it's so sad. This whole thing has hardened me, and I am worried that may not be able to trust any woman or ever marry again. The original poster drew attention that he married a virgin, and he was going on about how she was supposed to be a unicorn. Generally, if a woman grew up in a sheltered life, chances are that her body count would be low compared to a woman that didn't grow up in a sheltered life. But that doesn't mean that she wouldn't cheat in a relationship. She's still a woman. She still have the same lust. She still have the same desire for masculine, dominant presence. That's biological. Getting married to a virgin doesn't give you the freedom to be a simp. You must demonstrate a masculine frame in the relationship for her to continually be attracted to you. You must demonstrate leadership. We have heard stories about women that came from sheltered or traditional background that grew up to be the most promiscuous women, even going as far as being porn stars.
why men prefer women with low body count, it doesn't mean that she wouldn't cheat on you. Women will most likely go for men that demonstrate masculine trait because in her hindbrain, it's all about survival and replication. If you find yourself using phrases like happy wife, happy life, or you would say things like, oh, my wife will kill me, that is a sign that you are slowly, if you haven't already, relinquished the control of that relationship. Those phrases, although enduring, are signs that a man have lost control of his woman and is afraid of his woman. And what happens when you lose control? She stops being afraid of you. She stops being intimidated by you. She sees you as one of her children. She sees you as being easily manipulated. She thinks that you are not masculine enough. She stops getting wet for you. She starts looking outside the marriage, looking for leadership, looking for a man that is strong enough to stand up to her. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos,
pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, PREN, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre PREN antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso.
Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez.
Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas.
Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Luray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones,
pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre.
De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo.
Sherry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.